Texto narrado por Marco Vázquez. Capítulo 2. El Club Patriótico. En la Fontana es preciso demarcar dos recintos, dos hemisferios, el correspondiente al café y el correspondiente a la política. En el primer recinto había unas cuantas mesas destinadas al servicio. Más al fondo, y formando un ángulo, estaba el local en que se celebraban las sesiones. Al principio el orador se ponía en pie sobre una mesa y hablaba. Después el dueño del café se vio en la necesidad de construir una tribuna. El gentío que allí concurría era tan considerable que fue preciso arreglar el local, poniendo bancos ad hoc. Después, a consecuencia de los altercados que este club tuvo con el Grande Oriente, se demarcaron las filiaciones políticas. Los exaltados se encastillaron en la Fontana y expulsaron a los que no lo eran. Por último, se determinó que las sesiones fueran secretas, y entonces se trasladó el club al piso principal. Los que abajo hacían el gasto tomando café o chocolate sentían en los momentos agitados de la polémica un estruendo espantoso en las regiones superiores, de tal modo que algunos, temiendo que se le viniera encima al techo con toda la mole patriótica que sustentaba, tomaron las de Villadiego, abandonando la costumbre inveterada de concurrir al café. Una de las cuestiones que más preocupaban al dueño fue la manera de armonizar lo mejor posible el patriotismo y el negocio, las sesiones del club y las visitas de los parroquianos. Dirigió conciliadoras amonestaciones para que no hicieran ruido, pero esto parece que fue interpretado como un primer conato de servilismo, y aumentó el ruido, y se fueron los parroquianos. En la época a que nuestra historia se refiere, las sesiones estaban todavía en la planta baja. Aquellos fueron los buenos días de la Fontana. Cada bebedor de café formaba parte del público. Entre los numerosos defectos de aquel local, no se contaba el de ser excesivamente espacioso. Era, por el contrario, estrecho, irregular, bajo, casi subterráneo. Las gruesas vigas que sostenían el techo no guardaban simetría. Para formar el café, fue preciso derribar algunos tabiques, dejando en pie aquellas vigas, y una vez obtenido el espacio suficiente, se pensó en decorarlo con arte. Los artistas escogidos para esto eran los más hábiles pintores de muestra de la villa. Tendieron su mirada de águila por las estrechas paredes, las gruesas columnas y el pesado techo del local, y unánimes convinieron en que lo principal era poner unos capiteles a aquellas columnas. Improvisaron unas volutas, que parecían tener por modelo las morcillas extremeñas, y las clavaron, pintándolas luego de amarillo. Se pensó después en una cenefa que hiciera el papel de friso en todo lo largo del salón, mas como ninguno de los artistas sabía tallar bajos relieves, ni se conocían las maravillas del cartón piedra, se convino que lo mejor sería comprar un listón de papel pintado en los almacenes de un marsellés recientemente establecido en la calle de Majaderitos. Así se hizo, y un día después la cenefa, engrutada por los mozos del café, fue puesta en su sitio. Representaba unos cráneos de macho cabrío, de cuyos cuernos pendían cintas de flores que iban a enredarse simétricamente en varios tirsos adornados con manojos de frutas, formando todo un conjunto anacreóntico fúnebre de muy mal efecto. Las columnas fueron pintadas de blanco con ráfagas de rosa y verde, destinadas a hacer creer que eran de jaspe. En los dos testeros próximos a la entrada se colocaron espejos como de avara, pero no enterizos, sino formados por dos trozos de cristal unidos por una barra de hojalata. Estos espejos fueron cubiertos con un velo verde para impedir el uso de los derechos de domicilio que allí pretendían tener todas las moscas de la calle. A cada lado de estos espejos se colocó un quinqué, sostenido por una peana anacreóntico fúnebre también, en donde se apoyaba el receptáculo. Y éste recibía directamente de las entrañas de una alcuza, que detrás del mostrador había la sustancia necesaria para arder macilento, humeante, triste y hediondo hasta más de media noche, hora en que su luz, cansada de alumbrar, vacilaba a un lado y otro como quien dice no, y se extinguía, dejando que salvaran la patria a oscuras los apóstoles de la libertad. El humo de estos quinqués, el humo de los cigarros, el humo del café, habían causado considerable deterioro en el dorado de los espejos, en el amarillo de los capiteles, en los jaspes y en el friso clásico. Solo por tradición se sabía la figura y color de las pinturas del techo, debidas al pincel del peor de los discípulos de Maella. Los muebles eran muy modestos, reducíanse a unas mesas de palo, pintadas de color castaño, simulando caoba en la parte inferior, embadurnadas de blanco para imitar mármol en la parte superior,
y a medio centenar de banquillos de ajusticiado, cubiertos con cojines de hule, cuya crin, por innumerables agujeros, se salía con mucho gusto de su encierro. El mostrador era ancho, estaba colocado sobre un escalón, y en su fachada tenía un medallón donde las iniciales del amo se entrelazaban en confuso jeroglífico. Detrás de este catafalco asomaba la imperturbable imagen del cafetero, y a un lado y otro de éste, 2 estantes donde se encerraban hasta 4 docenas de botellas. A través de la mitad de estos cristales se veían también bollos, libras de chocolate y algunas naranjas. Y decimos la mitad de los cristales, porque la otra mitad no existía, siendo sustituida por pedazos de papel escrito, perfectamente pegados con obleas encarnadas. Por encima de las botellas, por encima del estante, por encima de los hombros del amo, se veía saltar un gato enorme, que pasaba la mayor parte del día acurrucado en un rincón, durmiendo el sueño de la felicidad y de la hartura. Era un gato prudente, que jamás interrumpía la discusión, ni se permitía maullar ni derribar ninguna botella en los momentos críticos. Este gato se llamaba Robespierre. En el local que hemos descrito se reunía la ardiente juventud de 1820. ¿De dónde habían salido aquellos jóvenes? Unos salieron de las constituyentes del año 12, esfuerzo de pocos, que acabaron iluminando a muchos. Otros se educaron en los 6 años de opresión posteriores a la vuelta de Fernando. Algunos brotaron en el trastorno del año 20, más fecundo tal vez que el del 12. ¿Qué fue de ellos? Unos vagaron proscriptos en tierra extranjera durante los 10 años de Calomarde. Otros perecieron en los aciagos días que siguieron a la triste victoria de los 100.000 nietos de San Luis. Entre los que lograron vivir más que el inicuo Fernando, algunos defendieron el mismo principio con igual entereza. Otros, creyendo sustentarle, tropezaron con las exigencias de una generación nueva. Encontráronse con que la generación posterior avanzaba más que ellos, y no quisieron seguirla. Al crearse el club, no tuvo más objeto que discutir en principio las cuestiones políticas, pero poco a poco aquel noble palenque, abierto para esclarecer la inteligencia del pueblo, se bastardeó. Quisieron los fontanistas tener influencia directa en el gobierno. Pedían solemnemente la destitución de un ministro, el nombramiento de una autoridad. Demarcaron los 2 partidos moderado y exaltado, estableciendo una barrera entre ambos. Pero aún descendieron más. Como en la Fontana se agitaban las pasiones del pueblo, el gobierno permitía sus excesos para amedrentar al rey, que era su enemigo. El rey, entretanto, fomentaba secretamente el ardor de la Fontana, porque veía en él un peligro para la libertad. La tradición nos ha enseñado que Fernando corrompió a alguno de los oradores e introdujo allí ciertos malvados que fraguaban motines y disturbios con objeto de desacreditar el sistema constitucional. Pero los ministros, que descubrían esta astucia de Fernando, cerraban la Fontana, y entonces ésta se irritaba contra el gobierno y trataba de derribarlo. Fomentaba el rey el escándalo por medio de agentes disfrazados. Ayudaba el club a los ministros. Estos le herían. Vengábase aquel. Y giraban todos en un círculo de intrigas, sin que los crédulos patriotas que allí formaban la opinión conociesen la oculta trascendencia de sus cuestiones. Pero oigamos a Calleja, que pide a voz en cuello que comience la sesión. 2 elementos de desorden minaban la Fontana, la ignorancia y la perfidia. En el primero ocupaba un lugar de preferencia el barbero Calleja. Este patriota capitaneaba una turba de aplaudidores semejantes a él, y la tal cuadrilla alborotaba de tal modo cuando subía a la tribuna un orador que no era de su gusto, que se pensó seriamente en prohibirle la entrada. En la noche a que nos referimos, nuestro hombre daba con sus pesadas manos tales palmadas que sonaban como golpes de batán, y los demás metían ruido dando porrazos en el suelo con los bastones. En vano pedían silencio y moderación los del interior, personas entre las cuales había diputados, militares de alta graduación, oradores famosos. Los bullangueros no callaron hasta que subió a la tribuna Alcalá Galiano. Era este un hombre de estatura más que regular, erguido, delgado, de cabeza grande y modales desenvueltos y francos. Tenía el rostro bastante grosero y la cabeza poblada de encrespados cabellos. Su boca era grande y muy toscos los labios, pero en el conjunto de la fisonomía había una clara expresión de noble atrevimiento, y en su mirada profunda la penetración y el fuego de los ingenios de la antigua raza. Comenzó a hablar relatando un suceso de la sesión anterior, que había dado ocasión a que salieran de la Fontana Garelli, Toreno y Martínez de la Rosa.
Indicó las diferencias de principio que en lo sucesivo habían de separar a los moderados de los exaltados, y pintó la situación del gobierno con exactitud y delicadeza. Pero cuando, con más robusta voz y elocuencia más vigorosa, hacía un cuadro de las pesadas desdichas de la nación, ocurrió un incidente que le obligó a interrumpir su discurso. Era que se oía en la calle fuerte ruido de voces, el cual creció formando gran algazara. Muchísimos se levantaron y salieron. El auditorio empezó a disminuir, y al fin disminuyó de tal modo que el orador no tuvo más remedio que callarse. Cortado y colérico estaba el andaluz cuando bajó de la tribuna. El tumulto aumentaba afuera, y por fin no quedaron en el café sino 5 o 6 personas. Estas querían satisfacer la curiosidad, y acompañadas del mismo Galiano, salieron también. En 10 minutos la fontana se quedó sin gente, y el rumor exterior pasaba. Se oía cada vez más lejano, porque andaba a buen paso la oleada de pueblo que lo producía. Todas las señales eran que había comenzado una de aquellas asonadas tan frecuentes entonces. Era ya tarde. Los quinqués habían llegado al tercer período de su reverberación dificultosa, es decir, estaban en los instantes precursores de su completo aniquilamiento, y las mechas despedían humo más hediondo y abundante. Uno de los mozos se había marchado a dormir, otro roncaba junto a la puerta, y el tercero había salido con los parroquianos. A lo lejos se oyó un eco de voces siniestras, las voces del tumulto popular, que rodaba por la villa, agitándola toda. El cafetero continuaba inmóvil en su trípode. 2 luminosos puntos de claridad verdosa brillaban detrás de él. Era Robespierre que se acercaba a su amo, y saltando por encima de sus hombros, se ponía delante para recibir una caricia. El hombre del café le pasó la mano afectuosamente por el lomo, y el animal, agradecido, alzó el rabo, arqueó el espinazo, se lamió los bigotes, y después de estirarse muy a su sabor, se volvió a su rincón, donde se agazapó de nuevo. Frente por frente al mostrador, y en el más oscuro sitio del café, principió a destacarse una figura humana, invisible hasta entonces. Esta persona salía de la sombra, y avanzando lentamente hacia el mostrador, entraba en el foco de la escasa luz que aclaraba el recinto, siendo posible entonces observar las formas de aquel silencioso y extraño personaje. Era un hombre de edad avanzada, pero en vez de la decrepitud propia de sus años, mostraba entereza, vigor y energía. Su cara era huesosa, irregular, sumamente abultada en la parte superior. La frente tenía una exagerada convexidad, mientras la boca y los carrillos quedaban reducidos a muy mezquinas proporciones. A esto contribuía la absoluta falta de dientes, que, habiendo hecho de la boca una concavidad vacía, determinaba en sus labios y en sus mejillas depresiones profundas que hacían resaltar más la angulosa armazón de sus quijadas. En su cuello, los tendones, huesos y nervios formaban como una serie de pinzas articuladas, cuyo movimiento mecánico se observaba muy bien, a pesar de la piel que las cubría. Los ojos eran grandes y revelaban haber sido hermosos, por extraño fenómeno. Mientras los cabellos habían emblanquecido enteramente, las cejas conservaban el color de la juventud, y estaban formadas de pelos muy fuertes, rígidos y erizados. Su nariz corva y fina debió también de haber sido muy hermosa, aunque al fin, por la fuerza de los años, se había afilado y encorvado más, hasta el punto de ser enteramente igual al pico de un ave de rapiña. Alrededor de su boca, que no era más que una hendidura, y encima de sus quijadas, que no eran otra cosa que una armazón, crecía un vello tenaz, los fuertes retoños blancos de su barba que, afeitada semanalmente en 40 años, despuntaban rígidos y brillantes como alambres de plata. Hacían más singular el aspecto de esta cara 2 enormes orejas extendidas, colgantes y transparentes. La amplitud de estos pabellones cartilaginosos correspondía a la extrema delicadeza timpánica del individuo, la cual, en vez de disminuir, parecía aumentar con la edad. Su mirada era como la mirada de los pájaros nocturnos, intensa, luminosa y más siniestra por el contraste oscuro de sus grandes cejas, por la elasticidad y sutileza de sus párpados sombríos, que en la oscuridad se dilataban mostrando 2 pupilas muy claras. Estas, además de ver mucho, parecía que iluminaban lo que veían. Esta mirada anunciaba la vitalidad de su espíritu, sostenido a pesar del deterioro del cuerpo, el cual era inclinado hacia adelante, delgado y de poca talla. Sus manos eran muy flacas, pudiéndose contar en ellas las venas y los nervios. Los dedos parecían, por lo angulosos y puntiagudos, garras de pájaro rapaz.
La piel de la frente era amarilla y arrugada como las hojas de un incunable, y mientras hablaba, esta piel se movía rápidamente y se replicaba sobre las cejas formando una serie de círculos concéntricos alrededor de los ojos, que remataban en semejanza con un lechuzo. Vestía de negro, y en la cabeza llevaba una gorrilla de terciopelo. Cuando este hombre estuvo cerca del mostrador, levantóse el cafetero con recelo, se fue a la puerta de la calle y escuchó atentamente algún tiempo. Volvió, se asomó a un ventanillo que daba al patio, y después repitió la misma operación en una puerta que daba a la escalera. De los 3 mozos del café, uno solo estaba allí, roncando sobre un banco. El amo lo despertó y le despidió. Atrancada bien la puerta, volvió aquel a su trípode y, estableciéndose en ella, miró al del gorro, como si esperara de él una gran cosa. «Buena la has armado», dijo en voz alta, seguro de no ser escuchado por voces extrañas. «Otro alboroto esta noche. Y dicen que la Guardia Real prepara un gran tumulto. Usted, don Elías, debe saberlo». «Deje usted andar, amigo. Deje usted andar, que ya llegarán», dijo el flaco con voz sonora y profunda. Y metiendo la mano en el bolsillo, sacó un pequeño envoltorio que, por el sonido que produjo al ser puesto sobre la mesa, indicaba contener dinero. El cafetero miró con singular expresión de cariño el envoltorio, mientras el viejo lo desenvolvió con mucha cachaza, y sacando unas onzas que dentro había, comenzó a contar. Al ruido de las monedas, Robespierre abrió los ojos, y viendo que no era cosa que le interesaba, los volvió a cerrar, quedándose otra vez dormido. El viejo contó 10 medias onzas y se las dio al del café. «Vamos, señor don Elías», dijo éste descontento. «¿Qué hago yo con 5 onzas?» «Por 5 onzas se vende la diosa misma de la libertad», replicó Elías sin mirar al cafetero. «Quite usted allá. Aquí hay patriotas que no dirán viva el rey por todo el oro del mundo». «Sí, es mucha entereza la de esos señores», exclamó Elías con un acento de ironía que debía ser el acento habitual de su palabra. «Vaya usted a ofrecer dinero a Alcalá Galiano y a Moreno Guerra. Esos alborotarán allá en las cortes. De esos no se trata. Tratamos de los que alborotan aquí. Pues le aseguro a usted, señor don Elías de mi alma, que con lo que me ha dado no tengo ni para la correa del zapato del orador más malo de este club. Le digo a usted que basta con eso. El señor no está para gastos». «¿Y qué tacaño se va volviendo al absoluto? Mal alandre le mate, si con estas miserias logra derribar la Constitución». «Deje usted andar, que ya se arreglará esto», contestó el viejo dando un suspiro. Y al darlo cerró la boca de tal modo que parecía que la mandíbula inferior se le quedaba incrustada dentro de la superior. «Pero, don Elías, de mis pecados, ¿qué quiere usted que haga yo con 5 onzas? ¿Qué le pareció aquel sargentón que habló anoche? Dicen que es un bruto, pero lo cierto es que hace ruido y nos sirve bien. Pues me cuesta un ojo de la cara cada párrafo de aquellos que sublevan la multitud y ponen al pueblo encendido. Y hay otros tan reacios, don Elías. Anteanoche subió a la tribuna uno, que suele venir ahí con el barbero Calleja. ¡Qué voz de becerro tenía! Empezó a hablar de la convención y dijo que era preciso cortar las cabezas de adormidera. Le aplaudieron mucho y yo confieso que fue una gran cosa, aunque, a decir verdad, no le entendí más que si hubiera hablado en judío. Cuando acabó la sesión, quise picarle para que hablara por segunda vez, pero no sé si caló mis intenciones. Lo cierto es que dijo que me iba a cortar el pescuezo, añadiendo que no me descuidara. ¡Qué susto me llevé! Y esto se me paga tan mal. Aquel discurso que pronunció anoche a última hora el estudiantillo valenciano me costó 2 raciones de carne estofada y 2 botellas de vino. Ay, si llegaran a saber estos manejos Alcalá Galiano y Flórez Estrada. Le digo a usted que me voy a reír de gusto. «Esas son las cabezas de adormidera que es preciso cortar», exclamó el viejo, guiñando el ojo y haciendo con la mano derecha, movida horizontalmente, la señal de quien corta alguna cosa. «Pues fuera una lástima, porque son buenos chicos. Yo, francamente, se lo digo a usted, aunque soy en lo íntimo de mi corazón partidario amantísimo de mi rey absoluto. Cuando oigo a esos muchachos, y especialmente cuando veo a Alcalá Galiano subir a la tribuna, y empieza a echar flores por aquella boca, y después culebras, me da un escarabajeo tan grande que me baila el corazón y me dan ganas de abrazarle.
Déjalos que griten. Eso precisamente es lo que se busca. Mira el motín de esta noche. A ellos se les debe. Con muchos así, pronto estallará la cuerda. Eso es lo que quiere el rey. Oh, ya verás que pronto se despedazarán unos a otros. —¿Pero qué hago yo con 5 onzas? —volvió a decir el dueño del café. —Ya lo he dicho. El rey no está para despilfarros, y para levantar de cascos a esta gente no es preciso mucho dinero. —¿Que no? Pregúnteselo a usted a aquel lego exclaustrado que escribe el azote. Ya me tiene comidas 3 onzas de las que usted me trajo la semana pasada. Pues, y aquel oficialillo que pronunció hace días aquel fuerte discurso en que dijo «Calenta es Cartago». «Delenda es Cartago», querrá usted decir. —Eso es dilenda o calenda, lo mismo da —dijo el del café—. Pues ese oficialito tiene unas tragaderas. Me comió 2 empanadas de conejo como 2 ruedas de molino. Y sobre todo, con decirle a usted que para conseguir que Andresillo Corcho saliera por esas calles gritando, como usted vio muy bien el domingo, tuve que pagarle todas sus deudas, que eran 8 meses al casero, y qué sé yo cuántos piquillos sueltos a los amigos. Y luego no gana uno para sustos, don Elías. Vuelvo a repetirle a usted que si los liberales de copete descubren estas socaliñas, no me dejarán un hueso en su lugar. Mucha cautela, ten mucha cautela. Nada de papeles escritos. No me dirijas cartas. No fíes al papel ni una sola idea sobre este punto, le dijo Elías con severidad. Y dígame usted, continuó el del café, bajando la voz como si temiera ser oído por Robespierre. Dígame usted, ¿cuándo se alza la Guardia Real? No sé, dijo Elías encogiéndose de hombros. Dicen que la Santa Alianza ha escrito al rey. Elías debía de ser hombre prudentísimo, porque contestó no sé a secas como a la primera pregunta. Entonces se oyó otra vez, aunque muy lejano, el mismo ruido de voces que hizo salir del club a toda la concurrencia. Creo que piensan allanar la casa de Toreno. Bien, me alegro, dijo el viejo con siniestra satisfacción. Veo que empiezan a devorarse unos a otros. No podía suceder otra cosa. Oh, yo entiendo a esta canalla. ¿Y qué había de suceder? España podrá estar mucho tiempo en manos de una gavilla de pensadores desesperados. Si esto durara, yo dudaría de la providencia, que arregla las naciones como da aliento a los individuos. España está sin rey, que es estar sin gloria, sin vida y sin honor. Había, por ventura, constitución cuando España fue el primer país del mundo. Eso de hacer el pueblo las leyes es lo más monstruoso que cabe. ¿Cuándo se ha visto que el que ha de ser mandado haga las leyes? Sería justo que nuestros criados nos mandaran. Aquí no hay rey ni Dios. Pero esto se acabará. Yo te juro que se acabará. Al decir esto, el viejo abría los ojos y apretaba los puños con furor. El del café no pudo resistir el encanto de tanta elocuencia. Levantóse de su trípode y le abrazó. Al alargar sus manos con entusiasmo, una botella cayó y fue rodando hasta dar un golpe a Robespierre, el cual, despertando súbitamente, dio un atroz maullido y fue a buscar regiones más tranquilas en lo alto del armario de los bizcochos. Elías sacó de su bolsillo una pequeña faja negra que le servía de tapabocas, se la envolvió al cuello y se dispuso a salir. El cafetero, con su oficiosidad acostumbrada en presencia de aquel personaje, se dirigió a abrirle la puerta. Ya principiaba a despuntar el día. El viejo realista salió sin saludar a su amigo y tomó la dirección de su casa.